Hola y bienvenidos una vez más. Vamos a revisar en esta ocasión un poco sobre el concepto de valor presente. Valor presente orientado a el problema donde estamos intentando evaluar proyectos, evaluar alternativas de inversión o alternativas de capital, ¿no? Pues bien, lo primero es que es importante, ¿no? Distinguir o tener claro que estamos hablando específicamente en este caso, estamos evaluando proyectos, ¿no? Porque recordemos que el concepto de valor presente es muy amplio y normalmente se hace referencia a él desde que estamos trabajando interés simple, ¿no? Y luego hay un valor presente equivalente en anualidades, luego en series donde ya no son uniformes, como series con gradiente aritmético, series con gradiente geométrico. Entonces es bien importante. Pues bien, vamos a iniciar con esto. Bueno, vamos a revisar tres cosas. Lo primero es, vamos a explicar de qué trata, hacer una pequeña introducción recordando un poco de qué trata la evaluación de proyectos y vamos a presentar el análisis con valor presente y vamos a diferenciar específicamente dos casos de análisis con valor presente. En el caso que tengamos vidas iguales o vidas distintas. Cuando hablamos de análisis de proyectos o de análisis de inversiones, pues la pregunta que surge cuando nosotros nos planteamos hacer una inversión, o al menos es la pregunta básica que surgiría cuando se habla de analizar una inversión financiera, pues es si esa propuesta realmente me permite a mí tener un rendimiento o un retorno de capital lo suficientemente bueno o mejor del que yo estoy buscando, ¿no? Antes de hacer una inversión, normalmente las compañías, las empresas o las personas se plantean, por decir así, colocan un horizonte, en el horizonte colocan un rendimiento esperado, o más bien ellos se plantean qué rendimiento quieren obtener de esa inversión. Y entonces, pues la pregunta es, si invierto en este proyecto, ¿alcanzaré los objetivos que me he planteado? ¿Alcanzaré el rendimiento que busco? ¿O simplemente no lo logro, no lo alcanzaré? Entonces, pues mejor no invierto, ¿no? Ahora bien, para poder establecer cuáles son mis expectativas respecto a la inversión, es decir, qué es lo que yo espero obtener, cuánto rendimiento yo espero obtener al respecto, es que se establece una tasa de rendimiento mínima atractiva. Entonces esta tasa en inglés le conocen como Minimum Attractive Rate of Return y pues suele ser establecida por la alta gerencia de la empresa o de la compañía, o en otros contextos también se le llama el negocio, ¿no? Que son las personas, digamos los ejecutivos, las personas que se encargan de ver el funcionamiento de la empresa y por tanto pues ver las distintas inversiones de la empresa. Entonces ellos establecen estas tasas. Normalmente se hacen 4 consideraciones cuando se establece esta tasa. Nosotros la vamos a conocer como, en algunos textos y en general se le conoce como trema, o también se le conoce como temar en español. Y normalmente se consideran cuatro aspectos. El primero, de cuánto es el dinero disponible o la cantidad de fondos disponibles para la inversión y la fuente de esos fondos, ¿no? Es decir, nos preguntamos de cuánto disponemos y si este dinero además acarrea un costo, en el caso de que sean préstamos, ¿no? Luego, el número de proyectos viables disponibles, es decir, yo no voy a establecer expectativas de rendimiento o las mismas expectativas de rendimiento cuando solamente tengo un proyecto viable o cuando tengo 4 proyectos viables, ¿no? Esas son consideraciones que hay que tener en cuenta. La siguiente es la cantidad de riesgo que involucra esa inversión, es decir,
qué tan riesgoso es el invertir. Normalmente a mayor riesgo, pues en teoría se tendría que obtener o esperar mayor rendimiento, ¿no? A menor riesgo, un menor rendimiento. Normalmente así funciona. Y por último, el tipo de organización. Eso también tiene mucho que ver. Es decir, estamos hablando de un proyecto público, un proyecto privado, un proyecto pues, que sea un asocio público-privado, qué sé yo. Todo eso cambia. Pero son aspectos que se toman en cuenta. Muy importante aclarar que en el caso del estudio que estamos realizando hasta este punto, no se va a hacer cálculo de la trema. Además, el cálculo de esta tasa no está para nada claro, no es algo que esté muy claro de cómo se hace. Pues varía de compañía a compañía, varía de tipo de negocio realmente. No hay una forma, por decir así, ya establecida de cómo es que se debe calcular. Eso cambia y cambia mucho, ¿de acuerdo? Bueno, ya hablando del valor presente, ¿de qué trata? Pues la idea es muy simple, ¿no? En un proyecto de inversión se tiene una vida para ese proyecto, es decir, el tiempo en el que se va a desarrollar ese proyecto. Pues en ese tiempo hay distintos periodos y en esos periodos obviamente hay distintos flujos, ¿no? Hay flujos de entrada, flujos de salida. Flujos de entrada obviamente son ingresos, beneficios, y flujos de salida pues son costos, ¿no? Entonces se hace ese análisis. Entonces la idea es llevar a la fecha inicial, que sería llevar al presente todas esas cantidades, ya sea los costos, los beneficios, es decir, los flujos de entrada y los flujos de salida, todos se llevan a la fecha inicial, al presente, y se suman. Entonces el resultado de esa suma, de todos esos valores presentes, de todos esos flujos, es lo que nosotros le vamos a conocer como valor presente. Algunos le llaman valor presente neto, el famoso VAN. La tasa con la que se van a hacer esos descuentos, esos movimientos, es la trema, la que ya se ha establecido. Entonces, pues eso es todo. Esa es la idea fundamental para hacer el cálculo, ¿no? Y la idea es analizar ese resultado. Entonces, para un valor presente positivo, nosotros vamos a decir que eso representa pues una utilidad, una utilidad por encima de la cantidad mínima que se ha establecido por parte de los inversionistas. Es decir, si nosotros establecimos que necesitábamos utilidades de $2,000, pero el valor presente neto de la inversión es de $4,000, entonces significa que yo, sobre los $2,000 que yo esperaba, estoy obteniendo $4,000 extra. Al menos viéndolo como valor presente, ¿no? De acuerdo. Que eso cambia un poquito la perspectiva, pero más o menos esa es la idea, ¿no? En otras palabras, pues se puede decir que un valor presente positivo nos dice pues que es una cantidad extra de dinero una cantidad extra de dinero que se va a obtener de la inversión fuera del rendimiento que ya teníamos esperado, ¿no? Más o menos por ahí va la idea. Pues bien, como les decía, nosotros, en la mayoría de cuando se estudia esta parte, normalmente nunca se estudia el cálculo de la trema. No es algo que se estudia a profundidad y no se va a realizar. En la mayoría de problemas y ejercicios, ustedes ya irán viendo que de antemano ya se conoce cuál es la trema y con eso se va a trabajar. Pues bien, el método de valor presente se puede resumir. Ojo, esto es para un proyecto individual, pero veremos que es lo mismo cuando tenemos varios proyectos. Y se resume en varios pasos. El primero sería el de determinar la trema, ¿no? En nuestro caso no se hace, se asume que ya está. Entonces este paso ya está hecho. Luego hay que estimar la vida del proyecto, es decir, saber cuánto es la vida del proyecto. Esto de estimar es relativo porque normalmente también es un dato que ya se establece en la mayoría de problemas que se resuelven con esto. Luego hay que ver cuáles son las entradas de efectivo
cuáles son todas y pues se marcan y se colocan ya sea en un cuadro de flujos de efectivo o en un diagrama de tiempo. Lo mismo se hace con las salidas de efectivo, ¿no? Una vez que se tienen ambas, normalmente se hace una resta y se hace el cálculo de un flujo neto. Que esto simplifica los cálculos. Normalmente es la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, ese flujo neto se calcula a partir de los flujos de entrada restar los flujos de salida. Luego, ya que se tiene el flujo neto, pues se calcula el valor presente de todos los flujos netos que hay por cada periodo en toda la vida del proyecto, bajo la tasa TREMA. Y entonces la fórmula sería pues más o menos la que aparece por ahí, ¿no? El valor presente o VAN, como se conoce, nada más sería A sub 0 descontado 0 periodos, A sub 1 descontado 1 periodo, y así sucesivamente hasta descontar el enésimo, A sub n periodos. Cada uno de esos A que aparece ahí, esos A sub k, A sub 0, A sub 1 hasta A sub n, representan los flujos netos en cada periodo. A sub 0 representaría el flujo neto en el periodo 0, que normalmente ese se considera como la inversión inicial. En general ese siempre será negativo. O en la mayoría de casos siempre será negativo. Habrán casos en el que no, pero normalmente será negativo. Y luego los A sub 1, A sub 2 hasta llegar a sub n, pues serían los flujos netos en el primer periodo, segundo periodo, hasta el enésimo periodo respectivamente, ¿no? Y la tasa I con la que estamos trabajando pues obviamente sería la tasa TREMA, y N representa la vida del proyecto o el total de periodos que componen la vida del proyecto. Y en este contexto pues luego ya que se ha calculado por esa formulita, nada más se analiza el resultado. Entonces lo que se va a analizar son tres posibles casos. El primero es si se obtiene un valor presente positivo. En ese caso, como hemos dicho, entonces tenemos un rendimiento por encima de lo esperado y vamos a decir que el proyecto es viable, económicamente viable. Podría aceptarse ese proyecto. Luego, si por el contrario se tuviera un valor presente negativo, entonces estamos obteniendo rendimientos por debajo de lo esperado y entonces diremos que, bueno, el proyecto debe ser rechazado, no debe ser ejecutado. Si el valor presente fuera 0, entonces lo que estaremos diciendo es que el proyecto puede o no ser aceptado, porque estamos obteniendo nada más el rendimiento mínimo que buscamos. Entonces ahí ya queda a decisión si se ejecuta o no ese proyecto. Bueno, veamos un pequeño ejemplo de cómo va todo esto. Y dice así, ¿no? En cierta compañía se propone la renovación del equipo informático del departamento de comunicaciones. La renovación tiene un costo de $45,000. Lo cual permitirá un ahorro y aumento en los ingresos en el área de marketing por $7,000 al año. Y además pues se considera que todo el equipo tiene una vida útil de 5 años y un valor de rescate de $8,000. ¿Qué significa? Pues la compra que haremos tendrá una duración de 5 años el equipo, y una vez que pasen esos 5 años nosotros podemos vender, si quisiéramos, el equipo, por ejemplo. Es decir, obtener por ese equipo que ya ha cumplido su vida útil $8,000, ¿no? A eso se refiere. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es si esta es una buena propuesta o no, si tenemos una TREMA del 7.5% anual? Bueno, para la solución, lo primero es interesante analizar el diagrama de flujo, y vemos que el diagrama de tiempo, el diagrama de flujos, es el siguiente. Entonces tenemos la inversión inicial de $45,000, luego tenemos flujos uniformes de $7,000 por año, y el último año, que sería el quinto, tenemos un flujo extra de $8,000 que representa el valor de rescate. Entonces el valor presente de todo este diagrama pues sería llevar todas esas cantidades que tenemos ahí al presente, descontarlas, y entonces sería de esta forma, ¿no? Ahí está. Se descuentan los 7,000 como una anualidad de 5 periodos, y los 8,000 pues se descuentan como una cantidad única con interés compuesto 5 periodos. Los 45,000 ya están en el presente, por lo tanto simplemente se suman. Se suman con signo negativo, pues porque eso es una inversión, es decir, es una salida de efectivo, mientras que los otros son entradas de efectivo. Esto da como resultado
menos 11.106. ¿Qué significa? Pues significa que el valor presente es negativo, por lo tanto, bajo la lógica anterior, tendríamos que decir que el proyecto económicamente no es viable. Ahora, esto no quiere decir, muy importante, que no se vaya a ejecutar el proyecto. Puede ocurrir que en la empresa realmente es necesaria la renovación del equipo y esto directamente no se ve reflejado en un beneficio económico, ¿no? Tal vez indirectamente sí, y tal vez sí haya una necesidad. Entonces al final, aunque el valor presente sea negativo, se puede ejecutar. Eso es muy importante. No siempre esto significa que no vaya a ser ejecutado. Todo depende mucho del contexto. Bueno, esto para cuando tenemos una alternativa, ¿no? ¿Qué ocurre cuando tenemos más de una alternativa? En ese caso vamos a analizar la vida de esas alternativas. Si las alternativas que estamos considerando todas tienen la misma vida y además son mutuamente excluyentes, esto es importante, se refiere a que se debe de escoger una alternativa por las demás, eso significa mutuamente excluyentes. Entonces lo que ocurrirá es que se va a tomar o se escogerá la alternativa que tenga un mayor valor presente como valor numérico, ¿no? Que tenga un mayor valor numérico. Si son positivos, todos los valores presentes, pues escogeremos aquella que tenga mayor valor presente de todos. Si son negativos, escogeremos aquella que tenga un valor menos negativo o un valor mayor, pues. De acuerdo. Hay que, bueno, aquí es importante notar que puede ocurrir que estemos analizando proyectos donde todos los flujos sean negativos y por lo tanto los valores presentes también sean negativos. Ese tipo de proyectos normalmente se les conoce como proyectos de servicio. Entonces no significa que no se vayan a ejecutar, pero puede ocurrir que sean negativos, ¿no? Pero como les digo, es importante el contexto. Veamos el ejemplo, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo, se tiene una empresa y que está valorando una compra de una nueva flota de vehículos para transportar a sus empleados en el horario nocturno. Y entonces valoran dos alternativas, ¿no? Una es una flota de automóviles a gasolina y la segunda una alternativa de vehículos eléctricos. Las inversiones iniciales son para el caso de los vehículos a gasolina 320,000 y costos anuales de mantenimiento de 18,500 más un costo de gasolina de combustible anuales de 24,000 y un valor de mercado por la flota de 176,000. Para la segunda alternativa tenemos una inversión de 368,000, costos anuales de mantenimiento de 20,200 y costos anuales de energía eléctrica de 1,500. El valor de mercado para la segunda alternativa, para los coches eléctricos, es de 110,400 y la vida de los vehículos se ubica en 7 años por ambas empresas que ofrecen, ¿no? La trema se considera del 8% y la pregunta es cuál es la mejor alternativa. En este caso vamos a resumir toda esta información en un cuadro de flujos de efectivo. Eso nos permitirá visualizar de mejor forma todo esto. Y el cuadro sería este, ¿no? Tenemos la alternativa 1. Tenemos una inversión inicial de 320,000 y costos anuales de 42,500. ¿De dónde sale este 42,500? Pues es de la suma de los costos de gasolina y mantenimiento, ¿no? Para el caso de la alternativa 2, de igual forma, tenemos una inversión inicial de 360,000 y costos anuales de 21,700. ¿De dónde salen estos 21,700? Pues son los costos de mantenimiento más costos de energía eléctrica que se estaban haciendo. Y para el último periodo, el año 7, se tiene, además de los menos 42,000 y menos 21,000, agregado el valor de rescate o el valor de rescate o el valor de mercado de ambas alternativas. 176,000 para el caso de la alternativa 1 y 110,400 para la alternativa 2. Bien, resumido esto, pues ahora ya con esto se puede plasmar los valores presentes de ambas alternativas. Y vemos que para la alternativa 1, pues el valor presente es de menos 438,576,42, que se obtiene a partir de descontar los 42,500 como una anualidad de 7 periodos y descontar los 176,000 7 periodos.
Notar que los 42.000 y los 320.000 ambos son negativos, pues son salidas, son costos, y el único valor positivo son el valor de mercado, que serían los 176.000. Para la alternativa 2, un proceso similar, es casi lo mismo, solo cambian las cantidades y el resultado da menos 408.560.89. En este caso, como habíamos dicho, vamos a tomar como la alternativa viable o la alternativa ganadora, por decir así, la mejor alternativa, aquella que tenga un mayor valor presente. En este caso, pues será la alternativa 2, ¿no? Que tiene menos 408.000. Es decir, si lo analizamos como costos, pues la alternativa 2 me deja menos costos que la alternativa 1. Ya luego analizaremos el porqué y todo lo demás, pero sí es de la empresa, ¿no? Pero así, solo por números, en este caso es una mejor alternativa la alternativa 2. Y aquí está la conclusión, ¿no? Entonces la alternativa 2 tiene un mayor valor presente neto y por lo tanto es la alternativa a escoger. Ahora, si se estuvieran comparando más alternativas y todas mutuamente excluyentes con vidas iguales, el proceso sería muy similar, totalmente similar. Se calcularía el valor presente a cada alternativa y se tomaría aquella alternativa con mayor valor numérico en su valor presente. Simplemente digamos que se repetiría el proceso según sea el número de alternativas. Ahora, ¿qué ocurre cuando las alternativas tienen vidas distintas? ¿A qué nos referimos con vidas distintas? Bueno, en este caso estamos refiriéndonos cuando comparamos alternativas donde una puede tener una vida útil o una vida de proyecto de 5 años y la otra de 7, o una de 9 y la otra de 11. Entonces, en ese caso que vamos a escoger una de las dos, pero ambas tienen vidas diferentes, lo recomendado es hacer una comparación de ambas alternativas utilizando como plazo el MCM de las vidas de ambas alternativas. De acuerdo, por ejemplo, si la vida de una alternativa fuera 5 y la vida de otra fuera 7, entonces yo voy a hacer un análisis de valor presente en 35 años, ¿no? Y allí pues haría el trabajo y vería qué es lo que sucede. Veamos un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una empresa, es una empresa de construcción y quiere renovar su equipo de excavación. Entonces va a comprar maquinaria y reciben dos ofertas. La primera, se considera una trema del 9% y la pregunta es ¿qué alternativa debería de escoger? Aquí está, ¿no? Se resume en este cuadro de flujos. La primera alternativa tiene una inversión inicial de 30.000, la segunda de 25.000. Ingresos anuales o beneficios, la primera deja un beneficio de 10.000, la segunda de 10.500. Costos anuales de la primera son de 5.200 y de la segunda 5.500. El valor de mercado de la primera es de 18.000 y de la segunda de 15.000. La vida útil de la primera son 6.000 y de la segunda 4.000. La pregunta es, ¿cuál debería escoger? Pues bien, en este caso es obvio que la vida útil pues son distintas. Entonces lo primero es calcular el MCM de ambas alternativas. En este caso se puede ver que el MCM de esas dos alternativas pues es 12, ¿no? Y ya veremos qué va a ocurrir con ese 12. Pues bien, la solución, como ambas no son iguales, las vidas no son iguales, entonces vamos a utilizar el MCM. Ahora, antes de hacer el cálculo con el MCM, veamos qué ocurriría si nosotros hacemos el cálculo del valor presente así como está, ¿no? Entonces calculamos el valor presente para la primera alternativa, que tiene una vida de 6 años, y eso nos da un valor presente de $2.265.22. Luego, el valor presente de la alternativa 2, que es de 4 años, nos da un valor presente de $1.824.98. Si nosotros solo analizáramos así, la conclusión a la que llegaríamos es que la mejor alternativa es la 1, ¿no? Nos está dando un mayor valor presente. Ahora, aquí hay varias cosas. Esto no es del todo correcto porque las vidas no son iguales. Entonces,
conforme más, en este caso que hay beneficios, hay flujos netos positivos, entonces conforme más flujos netos positivos hay, es decir, entre más extensa es la vida de la alternativa y el flujo neto es positivo y tiene un valor similar al flujo neto de la otra alternativa, evidentemente el valor presente neto tendría que ser superior, ¿no? Mayor. Entonces esto puede ser engañoso, ya veremos por qué, ¿no? Entonces eso es bien importante. Ahora tenemos que el MCM es 12, por lo tanto lo que vamos a hacer es plantear los diagramas de flujo para 12 años en ambas alternativas. Para la alternativa 1 el diagrama quedaría así, ¿no? Ahí quedan plasmados los beneficios, que serían de 4.800 por cada año, y los valores de mercado de 18.000, que también están por ahí, que serían cada 6 años. Y entonces vemos que como el MCM, son 12, entonces como que la vida de nuestra alternativa se multiplica por 2, ¿no? Entonces ya tendríamos 2 ciclos de vida dentro de nuestro análisis. Eso es bien importante notarlo y vamos a ver qué pasa. Bueno, y para el caso de la segunda alternativa nos quedaría el siguiente diagrama. Ahora con 5.000 por ahí, 15.000 como valor de mercado, y como estamos trabajando en 12 años y la vida de la alternativa 2 es de 4 años, entonces vemos que se nos completan 3 ciclos de vida. Y vamos a calcular entonces el valor presente para los 12 años en ambos casos. Y entonces nos quedaría que para la alternativa 1 el valor presente es de 3.615.90, sigue siendo positivo, ¿no? Tendría que seguir siendo positivo. Y para la alternativa 2 nos da un valor presente de 4.033.73. ¿Cómo hemos hecho este cálculo? Pues se ha descontado cada cantidad, las cantidades que eran puntuales, por decir así, se descontaron. Bueno, las inversiones que había que hacer por cada ciclo de vida se han descontado, igual los valores de mercado se han descontado, y los beneficios anuales pues se trabajaron como una anualidad y se descuentan 12 periodos, así para ambos casos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿No? Notamos que haciendo este nuevo análisis las cosas cambian un poco. ¿En qué cambian? Bueno, que el resultado que teníamos era que la alternativa 1 era mucho mejor que la alternativa 2, simplemente analizando sus ciclos, sus vidas normalmente, ¿no? Pero vemos que ya comparándolas en periodos donde ambas tienen la misma duración, una cantidad de ciclos de vida por ahí, ahora ya cambia la cosa, ¿no? Entonces la alternativa 2 es mejor, es la viable, es la que deberíamos de escoger. Es por eso que no se recomienda analizar las alternativas de manera individual y luego concluir comparándolas. No, lo mejor es compararlas en el MCM, porque puede ocurrir esto, ¿no? Que cambia. Ahora, aspectos importantes sobre esto es que el MCM normalmente lo vamos a usar en proyectos donde tengamos la garantía de que pues se va a ejecutar ese proyecto una cantidad de años tan grande como el MCM o más. ¿A qué me refiero? No tendría sentido hacer estudios en el MCM sobre 2 alternativas, una de 5 años y la otra de 7 años, cuando yo sé que mi empresa solo va a ejecutar ese proyecto 4 años. Entonces no tiene sentido, pues me quedo con la que me dé mejor valor presente de cualquiera de las dos, o busco otra que dure nada más esa cantidad de tiempo que yo lo necesito. ¿De acuerdo? Eso es bien importante, ¿no? Y bueno, algo bien interesante también es que bueno, eso que les mencionaba, ¿no? Que hay que tener cuidado, ¿no? Que el MCM que se va a ejecutar ese proyecto en una cantidad de tiempo tan alta como el MCM. Luego, pues hay que tener cuidado, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas que se tiene acá? Es que bueno, es fácil observar que el MCM, pues, cuando se consideren más de 2 alternativas, o 3, o 4,
normalmente el MCM tiende a hacerse un valor muy grande, ¿no? Y eso ya lo sabemos por todo el estudio de aritmética que hemos hecho. Y entonces, como hemos visto, vamos a tender a trabajar plazos muy amplios conforme más alternativas tengamos, con muchos ciclos de vida allí adentro. Entonces eso hace los cálculos y el trabajo mucho más pesado y mucho más largo y quizás hasta un poco más complicado, ¿no? Porque hay que hacer muchos descuentos de muchísimas cantidades. Entonces ahí entra pues el punto, digamos, donde se comienza a ser muy débil y frágil este método, y entonces ahí comenzamos a descartar el método y vamos a buscar mejores métodos que nos permitan hacer análisis y comparaciones mucho más óptimas. Entonces, y eso lo vamos a ver con los próximos métodos. El método de valor anual, por ejemplo, es uno de los que nos quita este problema, y luego el método de la TIR, ¿no? Que aunque nos quita este problema, pues tampoco es que tampoco es tan sencilla cuando ya se tienen muchas alternativas. Pero bueno, eso sería por el momento lo del valor presente. Espero que la presentación y el video les sea de utilidad. Igual, no, cualquier duda o consulta, pues estaré por ahí para atento a cualquier consulta o duda. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en otro video.